Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos a este curso que vamos a desarrollar nosotros de la plataforma .net. Mi nombre es Juan David Pareja y voy a estar en este primer intento que hago, sinceramente, para realizar un curso de desarrollo de aplicaciones de manera en línea. Yo actualmente me desempeño como docente. He venido durante ya cerca de un año dirigiendo algunas asignaturas de desarrollo de software, desde materias tan sencillas para nosotros hoy en día como puede ser la algorítmica, que son los conceptos fundamentales de desarrollo, y ya unos pasitos un poquito más adelantados. Este intento que estamos haciendo de realizar este curso tiene la gran finalidad de llevarlos a ustedes como interesados en las tecnologías de la información, en llevarlos a conocer de una manera un poco más profunda, un poco más detallada, la plataforma de desarrollo de .NET. Vamos nosotros a iniciar nuestra presentación. Obviamente yo esta herramienta se las voy a compartir a ustedes, esta presentación se las voy a compartir a través del portal que es elearning.parejajd.co. Así que si no están inscritos todavía en la plataforma, pues yo los invito a que se inscriban. Es un curso, parecería curioso, pero es un curso totalmente gratis. Tal vez lo único que les estoy pidiendo es mucha paciencia, que me colaboren en la medida de sus posibilidades con retroalimentación sobre el curso, que me inscriban y se vinculen a mi cuenta de Twitter, a mi cuenta de Facebook, que es ParejaJD en Twitter, @ParejaJD, y ParejaJD en Facebook. De igual manera, mi cuenta de Skype es ParejaJD y mi correo electrónico, para que se sorprendan, es parejajd@outlook.com o gmail.com. Quienes no son amantes de Outlook, el anterior Hotmail, pues pueden vincularse a través de Gmail también. Entonces, bienvenidos. Este curso de desarrollo de aplicaciones en C# lo estoy diseñando para que sea un curso desde los conceptos fundamentales de desarrollo en el lenguaje hasta conceptos un poquitico más avanzados. Inclusive espero que podamos llegar a ver un patrón de diseño bastante interesante que existe actualmente en .NET y en muchas otras plataformas, que es el MVC. Actualmente ya tenemos el MVC 5, sin embargo vamos a hacer uso solamente del MVC 4, modelo vista control, utilizado en ASP.NET, y vamos también a revisar algunos conceptos fundamentales de ASP.NET, la plataforma de desarrollo web de .NET, la tradicional, la que siempre hemos tenido, y conceptos fundamentales de desarrollo de aplicaciones para desktop. En un curso posterior que esperaría, si este curso tiene un éxito interesante, podríamos pensar inclusive en empezar a revisar para un próximo encuentro aplicaciones para Windows 8, aplicaciones para Windows Phone, y por qué no meternos un poquito en un tema que está bastante de moda, que es el desarrollo multiplataforma con herramientas como Xamarin, que nos permite desarrollar aplicaciones para iOS, que nos permite desarrollar aplicaciones para Android y aplicaciones para Windows Phone. Todo eso desde una sola plataforma. Así que vamos a iniciar. Bueno, continuemos. ¿Qué buscamos con este curso? Básicamente lo que estamos buscando, o lo que estoy buscando, es propiciar las herramientas fundamentales para el aprendizaje del lenguaje de programación C# a través de la plataforma Microsoft.net. Sin embargo, es importante aclarar que aprender o no un lenguaje de programación pues no depende de estos contenidos o de los contenidos, que son miles, que ustedes pueden encontrar en internet, inclusive en plataformas propias del fabricante, que pueden encontrar, como es el Microsoft MBA, que es el Microsoft Virtual Academy. Son también contenidos gratuitos de excelente calidad. Yo diría que muy superiores a las que verán ustedes acá.
porque yo he tratado de que este curso se enfoque más directamente a la experiencia que como docente he podido tener, donde el conocimiento va siendo secuencial, es decir, vamos aprendiendo cosas básicas y vamos poco a poco incrementando la dificultad de los contenidos, digamos no la dificultad, sino la complejidad de esos contenidos. Una frasecita que estuve leyendo en internet y me pareció bien interesante es esa frase del señor José M. Aguilar y reúne básicamente lo que, es lo que ha sido la evolución de los lenguajes de programación. Hasta hace muchos años, digamos que mandaba en el desarrollo de software, mandaba muy pocos lenguajes y la evolución que tenían esos lenguajes era poca. Hoy en día no, estamos viendo por ejemplo en el caso de .NET que .NET cada año nos está innovando, nos está sacando nuevas versiones y es necesario estarnos actualizando. Entonces, si pensamos que valemos lo que sabemos, en realidad estamos muy equivocados. En realidad nuestro conocimiento se debe medir más por la facilidad que nosotros tengamos de aprender y la facilidad de adaptarnos al cambio. En el caso particular, siempre he sido muy apático a lenguajes diferentes a .NET, aunque uno no se puede cerrar únicamente a un solo lenguaje. Sin embargo, en este curso nos vamos a dedicar a .NET. ¿Qué temario quiero yo que tratemos en este curso? Vamos a hacer una introducción a la plataforma y al lenguaje. Muchos de ustedes ya tendrán un conocimiento medio, inclusive hay personas que ya desarrollan aplicaciones y dirán, bueno, pero ¿por qué vamos a hacer esa introducción? ¿Por qué vamos a ver esas cosas básicas? La respuesta es también bastante sencilla. La respuesta es sencilla, porque vamos a tener también personas que aún no tienen un conocimiento avanzado y es importante que vayamos llegando a unas condiciones similares en el desarrollo. Entonces vamos a enfocarnos primero en conocer la plataforma, en conocer el lenguaje, a conocer los fundamentos de programación en el lenguaje C#, en este caso, cuál es la sintaxis que tiene el lenguaje, por ejemplo, en la construcción de ciclos, en la construcción de decisiones, en escribir funciones básicas, en operaciones matemáticas, bueno, entre otras. Luego trataremos de evolucionar un poco más a los lenguajes orientados a objetos, es decir, ver las bondades que C# tiene en una orientación a objetos, asuntos como los diagramas, las clases, los objetos, la herencia, polimorfismo, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos de programación orientada a objetos que de alguna manera están dominando actualmente el desarrollo de software. Vamos a ver conceptos avanzados del lenguaje, cómo podemos construir nosotros nuestros propios assemblies o más bien ensamblados, que son nuestras librerías, nuestras bibliotecas de clase. Vamos a examinar de una manera bastante detallada la librería de clases base de .NET. Vamos a explicarles en un momento qué es la librería de clases base, para qué nos sirve, y en especial ASP.NET y modelo vista control en .NET, en ASP.NET. Y un último tema que hace parte de un curso que últimamente desarrollé gracias al Ministerio de las TIC, que es el curso de prácticas de calidad en desarrollo de software, específicamente utilizando una metodología, yo lo llamaría un proceso, que es el Personal Software Process, creado por el Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad Carnegie Mellon de los Estados Unidos. Es un proceso bastante bueno y que garantiza de una manera muy importante que desarrollemos software de calidad. Entonces, sin preámbulos, voy a explicarles un poquitico cuál va a ser nuestra metodología de trabajo. Vamos a disponer de medios únicamente en línea. Para eso vamos a trabajar en la plataforma, una plataforma que utiliza una herramienta que se llama Chamilo, que es una herramienta para e-learning que está disponible gratis en internet, y obviamente la información que voy a publicar en mi blog personal. Y como parte práctica del curso, pues
el ideal que tengo es que a mediados del curso, ya cuando nos sintamos un poquito más cómodos, vamos a iniciar de manera grupal el desarrollo de una aplicación. Esa aplicación que les estoy planteando en este curso va a ser una aplicación donde apliquemos todos los conceptos que hemos visto y apliquemos conceptos también de trabajo colaborativo, que es, digamos, un factor bien importante en el mundo del desarrollo de software. Entonces, esto va a ser nuestra metodología. Algunos me decían que por qué no utilizábamos las herramientas tradicionales, ¿no? Clases presenciales, que nos reuniéramos, y pues la respuesta es muy sencilla. No nos queda mucho tiempo ni a ustedes como trabajadores, que muchos de ustedes ya desempeñan alguna labor en el mundo de las TIC, otros se encuentran estudiando, y en el caso mío, pues como profesor, realmente no es que quede mucho tiempo. Entonces, este curso está siendo grabado precisamente para que pueda ser usado a través de internet y en un futuro yo lo pueda utilizar también como referencia en mis clases. Entonces tiene, digamos, un doble sentido. ¿A qué se comprometen ustedes con este curso? Y yo traté de primero generar un periodo en el que revisara cuántas personas estaban interesadas en tomarlo. El tiempo de ustedes vale, el tiempo mío pues también vale. La idea de esto es que el curso, cuando ustedes lo inicien, pues se comprometan a terminarlo. Obviamente, si ustedes encuentran que el curso no cumple las expectativas, pues mándenme un correo, pónganme en un mensaje directo en Twitter o un mensaje en Facebook, ojalá privado, pues para no generar por ahí incomodidades, y me explican, el curso no me gustó por esto, por esto, por esto, me gustaría que mejoraras estas cosas, y obviamente si podemos hacerlo, vamos a mejorar en lo que podamos. Muchos me han dicho el por qué grabar un curso de manera gratuita, y yo soy muy sincero, es sencillamente porque en nuestro entorno, específicamente en nuestro departamento en el cual estoy grabando esto, que es el departamento de Casanare, tengo personas que se me han registrado en la plataforma que no son de Casanare, son amigos del Quindío, de donde provengo, allá fui donde realicé mis estudios. Aquí en este entorno no tenemos o no se tiene un buen equipo de trabajo o un buen equipo de desarrolladores en .NET. Entonces, el ideal de este curso es que obtengamos unos buenos desarrolladores en .NET y que en el año entrante, en los años siguientes, pues podamos trabajar en diferentes proyectos de software en un futuro. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que vamos a tener nosotros como guías de trabajo? Muchos dirán o muchos piensan de manera equivocada que trabajar en .NET es costoso, que tiene algún tipo de costo, y lamento informarles que no. .NET como plataforma de desarrollo no tiene absolutamente ningún costo. Entonces, listo, ustedes dirán, pero bueno, yo necesito, para trabajar en .NET necesito Windows. Pues lamento informarles que no necesariamente. Esas 4 versiones o 4 herramientas que ustedes están viendo en este momento son las diferentes opciones que tenemos para trabajar en .NET. Tenemos obviamente el rey de los entornos de desarrollo, que es Visual Studio 2012. En este momento, el 13 de noviembre, antier, se publicó ya de manera oficial. Ya la semana anterior se había hecho una publicación, Visual Studio 2013. No lo he instalado, ya lo he revisado un poquito cómo funciona, tiene unas mejoras bastante interesantes, pero pues por cuestiones prácticas, para no ponerme a instalar nuevo software en mi máquina, vamos a enfocarnos en Visual Studio 2012. Los cambios que vamos a tener con respecto al 13, pues existen cambios, pero digamos que si aprendemos con el 2012 y con el .NET 4.5, que es el que vamos a trabajar, el cambio no va a ser tan doloroso. Visual Studio sí tiene un costo. Visual Studio 2012, 2013 o 2010 tienen un costo. Ese costo varía dependiendo de la versión de Visual Studio que estemos usando, dependiendo del uso que le vayamos a dar. Pero existe una herramienta bien interesante puesta por Microsoft, que es el DreamSpark. DreamSpark es una herramienta para estudiantes, donde yo simplemente, a través de mi universidad se suscribe a DreamSpark
y DreamXpart me permite a mí, como estudiante de una determinada universidad, descargar software de manera gratuita. Por ejemplo, las personas que se encuentran estudiando, en este caso, tienen algún curso con el SENA y tienen cuenta visena.edu.co, en este momento pueden acceder de manera absolutamente gratis a Visual Studio 2012 y a Visual Studio 2013. Existe otra herramienta que la vamos a mirar más adelante, que es el VixSpark, que es similar pero para empresas. Si usted tiene una empresa pequeña de desarrollo de software, ellos llaman pequeña a una empresa que produzca menos de $1 millón al año en software, creo que muchos cabemos ahí. Nos suscribimos a VixSpark y tenemos durante un tiempo limitado acceso gratuito a Visual Studio. Durante un tiempo estoy recordando que son aproximadamente de 2 a 3 años, no recuerdo muy bien, lo podemos ahorita revisar. Entonces, mi recomendación es que utilicemos una versión legal del software, no caigamos en el error de utilizar software pirata por el ánimo de aprender, porque al final es un tema de ética profesional, ¿no? Nosotros hacemos software y no quisiéramos que nuestro software fuera pirateado, así sea para aprender. Entonces, si no pueden utilizarlo, si no tienen DreamXpart, si no pueden VixSpark, si les da pereza descargarse una versión académica de 90 días, pues les recomiendo la siguiente versión, que es el Visual Studio Express, que es absolutamente gratuito y es muy parecido a Visual Studio con algunas diferencias. Yo voy a tratar de mostrarles un poco esas diferencias más adelante. Si a ustedes no les gusta nada hecho por Microsoft, pero les gusta .NET, he encontrado casos bastante curiosos, pueden utilizar el Sharp Develop, que es una herramienta supremamente potente, open source, gratuita. Ustedes pueden descargarla de manera abierta de internet, cumple todas las necesidades para un desarrollo de software tradicional, la pueden descargar, la pueden instalar. Y el último, aunque puede sorprender a muchos que dicen no, pero .NET solamente funciona en Windows, .NET es limitado únicamente a Windows, pues lamento informarles que no. A través de un proyecto que se llama mono.net y hay uno que se llama .NET GNU o .NET GNU, podemos ya correr aplicaciones .NET en la plataforma Linux, que es tan ampliamente usada en servidores, inclusive últimamente en aplicaciones en equipos de escritorio, en equipos portátiles. ¿Están viendo bien? Lo pueden correr en Linux. Luego hablaremos un poquito más del tema. Pueden tener su herramienta de desarrollo en Linux, por ejemplo en una distribución tan comercial como puede ser Ubuntu, como puede ser Fedora. Pueden instalar ahí su entorno de desarrollo mono y poner a correr sus aplicaciones .NET sobre Linux, .NET sobre iOS o iOS, que es el de Apple. Entonces, digamos que a diferencia de hace algunos años, cuando .NET estaba empezando, que era únicamente para plataforma Windows, actualmente ya la podemos utilizar de una manera abierta. Y hay uno que no les puse acá, olvidé ponerlo, que es una herramienta que se llama Xamarin con X al principio. Es una herramienta en la cual yo puedo desarrollar utilizando C#, utilizando ese lenguaje, y esa herramienta o ese marco de trabajo lo que hace es generarme la aplicación para Android, para BlackBerry, para Windows Phone. Bueno, creo que BlackBerry no, me disculpan si no, pero para las más usadas, para Android, para iOS o para Windows Phone. Entonces, con código.net yo ya puedo inclusive apuntarle a multiplataforma en dispositivos móviles. Entonces, las ventajas son muchas. Las ventajas son muchas y esto ya se vuelve un tema de gusto personal. Continuemos. Ahora sí, nosotros en este momento, así ya sepamos programación. Yo sé que hay muchas personas que ya le manejan PHP, por ejemplo, que manejan Java, que manejan Perl, Python. Vamos a estar como este niño, siempre con los ojos bien abiertos y con la mente bien abierta para comprender cositas que es posible que no tengamos muy claras sobre nuestro lenguaje de programación, en este caso C# y sobre la plataforma .NET.
El por qué hacer este curso de esta manera y no empezar por temas complejos. Muchos quisieran de una vez ver MVC o ver Web Service o ver, no sé, Windows Communication Foundation. Pues es porque si nos vamos directamente a esos temas tan avanzados, vamos a cometer el error que muchos cometemos. Y es que aprendemos esos conceptos, pero no aprendemos las bases del lenguaje y las bases de la plataforma. Esto es muy similar al que aprende a manejar su vehículo, pero aprende a manejar solamente un vehículo automático. Maneja su vehículo automático muy bien, pero en el momento en el que obtiene uno que ya no es automático, que es un vehículo manual, tiene que poner sus cambios, poner el clutch, poner, bueno, etcétera, etcétera, pues el tema se le complica un poquito, ¿cierto? Es posible que lo aprenda a manejar, pero va a tener ahí sus arrancones, sus apagadas en los semáforos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a aprender los conceptos de base de la plataforma y poco a poco llegaremos a esos conceptos avanzados que yo sé que muchos de ustedes necesitan para su trabajo y que yo necesito para mis trabajos posteriores. Yo les decía a mis estudiantes, yo quiero es que de este curso, aparte de que salga competencia en el departamento para desarrollar software, lo cual a mí personalmente me alegraría mucho que tuviéramos muchas empresas de desarrollo de software en .NET, pues yo quisiera que de este curso salieran desarrolladores, yo no sé si podría decir desarrolladoras, bueno, desarrolladores de personas interesadas en trabajar en proyectos de desarrollo. Actualmente hay algunos proyecticos por ahí en la mira, pero ha sido bastante complicado porque pues, las personas que dominan el lenguaje a un buen nivel son muy pocas y las pocas que hay pues ya están ocupadas. Entonces la idea es generar nuevo conocimiento en la plataforma. Entonces, en conclusión, ¿qué decimos nosotros que es .NET? .NET es un entorno de ejecución administrado. Es decir, es toda una serie de herramientas que se instalan sobre mi sistema operativo, ya les decía, puede ser Windows, Linux o Mac, y permiten que mi aplicación se comunique con el sistema operativo y se comunique con las interfaces de hardware o drivers de software que tenga mi equipo y realizar tareas específicas. Al ser un entorno de ejecución administrado, quiere decir que yo no tengo acceso a componentes de bajo nivel del sistema operativo. Los que vengan o los que recuerden un poquito de C++ o del lenguaje C saben el poder que tiene el lenguaje, pero saben también la gran falencia que tenemos en manejo de memoria, donde un puntero mal desarrollado, mal programado, pues puede hacerle un overflow a la máquina y hacerme perfectamente un pantallacito azul de aquellos tan conocidos en el mundo Windows. Eso ha disminuido y ha disminuido gracias a los entornos de ejecución administrados. Cuando decimos de administrado es que hay un tercero, en este caso .NET, que se encarga de puente, de servir de puente entre mi aplicación y mi sistema operativo. Lo segundo nos dice que nos permite la creación y ejecución de aplicaciones y servicios en un entorno multiplataforma. Creación, muy sencillo, nos presta las librerías, nos permite los entornos de desarrollo, nos permite los lenguajes propiamente, y en ejecución porque es el que se encarga de controlar cómo las aplicaciones se comportan o cómo se relacionan con mi sistema operativo y con mi dispositivo. Ya no hablamos de equipo de cómputo porque recuerden que podemos usarlo en Android, lo podemos utilizar en un iPad cuando lo hacemos con Xamarin. Entonces se encarga de hacer esa comunicación. Hablamos también de servicios. Yo recuerdo cuando iniciamos a trabajar en .NET o Microsoft hablaba mucho de los servicios web. Por allá en el año, no sé, 2005, cuando salieron las primeras versiones de Visual Studio, creo que un poquito antes, Visual Studio, bueno, ahorita vamos a mirar un poquito de esa historia. Eran versiones en las cuales todo eran servicios web y se nos hablaban de servicios web y fue una novedad muy grande porque yo poder comunicar de manera remota
dos servidores corriendo uno PHP y uno corriendo ASP.NET y comunicarlos para que entre ellos dos se hablaran a través de servicios web, y lo que más adelante esperamos ver, que son los estándares WSDL, y utilizando todos esos lenguajes de servicios web o todas esas especificaciones de servicios web, pues fue una novedad muy grande. También nos proporciona elementos para la ejecución de aplicaciones locales o distribuidas. Cuando hablamos de locales nos referimos a aplicaciones que están instaladas propiamente en mi computador. Y aplicaciones distribuidas son esas aplicaciones que se comunican con otros componentes de hardware que están remotamente, que están dispersos, para realizar alguna tarea en específico. Y como último, decimos que es una plataforma sobre la cual se pueden desarrollar aplicaciones en diversos lenguajes de programación. .NET nos soporta muchos lenguajes. C# es tan solo uno de ellos. Yo puedo utilizar Visual C++, .NET, que es digamos una adaptación de C++ hacia .NET para que sea compatible con .NET. Visual Basic, puedo utilizar J#, que es, digamos, un intermedio entre Java y C#, es como un lenguaje de paso, pero se han desarrollado muchos otros, o se han adaptado muchos otros, como puede ser Perl para .NET, Python para .NET. Tuve la oportunidad de conocer así de manera experimental un lenguaje que es Haskell para .NET o COBOL para .NET. Entonces hay muchos lenguajes y eso nos va a permitir a nosotros desarrollar aplicaciones de una gran versatilidad. Nosotros aprenderemos por el momento solamente las aplicaciones en C#. Revisemos un poquito de la evolución que ha tenido .NET. .NET inició, aquí tenemos el año, esto lo tomé del blog de una de las personas que considero más sabe de desarrollo de software en .NET, que es Walter Novoa. Warnow, lo pueden buscar así en Facebook, en Twitter. Este es el blog de él. Tomé esta pequeña reseña porque me pareció bastante completa. Tenemos desde el .NET 1 hasta lo que vamos actualmente, el .NET 4.5. Entonces, el lenguaje y la plataforma han evolucionado desde el 2002, si ustedes observan, hasta actualmente ya estamos terminando 2013. Son casi 11 años, son más de 11 años de evolución de la plataforma, y el crecimiento que ha tenido es muy importante. Fue liberado ese .NET 1 en el año 2002, en febrero del 2002. Recuerdo que yo estaría por allá por mi cuarto o quinto semestre cuando empezamos a escuchar de este tema, una historia que les iré contando más adelante. Luego publicaron .NET 1.1, que fue una mejora brutal con respecto al 1.0. Ya salió Visual Studio.NET 2003 y la ventaja fue una cosa absolutamente aterradora. Todos los controles que venían para desarrollo web, teníamos herramientas para Compat Framework, por ejemplo, que es para desarrollar aplicaciones. En ese entonces, yo recuerdo que aún no estaba el auge de los dispositivos móviles, entonces era una plataforma con Windows Mobile 6 o 6.1, creo que íbamos en ese entonces. Se incluyó soporte para IPv6 y se hicieron grandes cambios y grandes mejoras en las APIs, en las interfaces de programación que habían para acceder a otros servicios. Y se agregó algo que sin duda faltaba. Solamente un año antes, en el 1, no teníamos soporte nativo para Oracle. Entonces las aplicaciones se comunicaban, pero se comunicaban con SQL o se comunicaban con bases de datos internas, por ejemplo Access. Pero en esta versión de .NET ya nos vamos a tener un soporte nativo para Oracle y para ODBC. Entonces fue una de las mejores versiones de .NET, pero no se quedaron ahí. Luego en el año 2005 fue liberado .NET 2, y si el .NET 1.1 mejoró, el 2 fue una cosa también aterradora. Se incluyeron temas como generics,
compilaciones o herramientas o aplicaciones para 64 bits, cambios en las APIs, integración con SQL Server, un tema que se llama CLR Integration, bastante interesante. Se incluyó el runtime de .NET en herramientas propias o aplicaciones nativas de Windows, ya venía incluido como parte de Windows. Se hicieron grandes mejoras en los controles de ASP.NET, controles tan sencillos como arrastrar y poner un control de login y automáticamente ya tener todo el control del login. Teníamos también soporte para temas, skins y web parts, son unas grandes mejoras que esperamos poder ver más adelante. Clases parciales es esa capacidad que tiene .NET de definir una clase en diferentes archivos para que no sean esos archivos tan grandes, para que podamos utilizar archivos más pequeños. Los tipos nullable son tipos de datos donde, por ejemplo, un valor booleano, yo le puedo dar un valor verdadero o falso, lo vamos a ver más adelante, pero yo puedo darle verdadero, nulo y falso. Puedo jugar con esos tres valores. Métodos anónimos, que lo vamos a trabajar, y los iteradores. Entonces son unas mejoras muy grandes que hubo en ese lenguaje. Siguió evolucionando, fue liberado en noviembre de 2006 .NET Framework 3. Aparte de cambios en las librerías, pues incluyó cuatro grandes, yo lo llamaría cuatro grandes herramientas o cuatro grandes peldaños más en .NET, que fue el Windows Presentation Foundation, que era una nueva plataforma para interfaces gráficas de usuario. Eso que acabó de pasar fue un avión y pasó como muy bajito. Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, que era para comunicar servicios web no, para comunicar servicios, no necesariamente web. Windows Workflow Foundation era para hacer flujos de trabajo, tan usado en las aplicaciones actualmente y en ese entonces también. Y Windows Card Space, que este no tuvo mucha acogida, pero básicamente era un nuevo esquema de autenticación. Entonces estos cuatro peldaños en .NET fueron la base para un nuevo mundo de aplicaciones. Aplicaciones gráficas muy bonitas, muy versátiles, muy enfocadas a la experiencia de usuario, comunicación a través de red o a través de diferentes protocolos de red, comunicando servicios, flujos de trabajo y obviamente el esquema de autenticación que no tuvo mucha acogida, pero fue también muy importante y hay excelentes aplicaciones que lo incluyen. El 3.5, liberado un año después, tiene, digamos, mejoras sustanciales. Claro que las cosas ya no se van modificando tanto porque son tantos los cambios fueron tantos los cambios entre el 2, el 3 y el 3.5, que este 3 tiene modificaciones mucho más específicas. Expresiones y métodos lambda, obviamente lo vamos a explicar más adelante, es una gran mejora. Métodos de extensión, LINQ yo me atrevería a decir que una de las mejores características del lenguaje y de la plataforma. Es un lenguaje tipo SQL pero en objetos, entonces es algo absolutamente mágico. Paginación en los controles de ADO.NET. ADO es la plataforma para acceso a datos, herramientas de sincronización, herramientas de trabajo asíncrono, instrumentación o diríamos como envolturas o puentes administrados para la instrumentación con la instrumentación y el acceso al directorio activo. Y ASP.NET Ajax ya no viene como un plugin, sino que viene nativo dentro de la plataforma. En ASP.NET 2 era un plugin que yo me descargaba, lo ponía como una librería de mi aplicación y empezaba a trabajar con ellos. Son controles muy bonitos, pero controles que poco a poco, con el auge del HTML5, de las hojas de estilo 3, versión 3, CSS3, con jQuery, con JavaScript, pues fueron quedando un poquitico rezagados, pero aún tienen mucha funcionalidad.
Posteriormente obtuvimos el .NET 4, que se liberó en el año 2008. Observen que las versiones han ido prácticamente cada año. Hay algunas que tienen 2 años, pero ha sido bastante mejorado esa versión. Se anunció en el 2008, se liberó una beta en el 2010, en el 2009, perdón, pero salió a producción en el 2010. Entonces aquí ya tuvimos un poquito más de tiempo, tuvimos como unos 3 añitos para irlo aprendiendo, pero es tan complejo que muchos aún estamos estudiando todos estos cambios y espero que con este curso ustedes también vean todos estos cambios. LINQ, pero ya en forma paralela, muy interesante. Librerías para trabajo en paralelo. Esta es la tendencia mundial, tener muchos dispositivos pequeños, mucho más baratos, realizando una única tarea. Una característica para Visual Basic, que es la continuación implícita de líneas o la posibilidad de una nueva sintaxis en el lenguaje. Despacho dinámico de recursos para JavaScript, de métodos para JavaScript, parámetros nombrados, parámetros opcionales, soporte para Iron Python, Iron Ruby y F Sharp, que son 3 nuevos lenguajes de desarrollo, contratos de código, una herramienta excelente que describiremos por allá por la mitad del curso, y nuevos tipos de datos para aritmética de precisión, números muy grandes o números complejos. Ustedes no lo ven en la presentación en este video, pero en la diapositiva que les va a quedar van a ver que dice Big Integer y Complex, tipos de datos complejos y tipos de datos grandes o muy grandes. Big Integer es un tipo de dato supremamente grande para hacer precisamente cálculos matemáticos, cálculos financieros y cálculos científicos. Entonces, este .NET lo incluyó. Y lo que vamos a trabajar hoy en día, que es el .NET 4.5, liberado a finales del año anterior, integrado con Visual Studio 2012, y actualmente ya estamos con Visual Studio 2013 y una nueva modificación al framework de .NET. No lo vamos a tener, lo haremos por ahí dentro de un año, cuando ya nos sintamos muy cómodos con el 4.5, empezaremos a examinar esas nuevas bondades que nos ha dado la nueva versión de .NET. Pero bueno, hemos visto un poquito la historia y por si todavía no los termino de convencer, vamos a mirar algunas ventajas claves que tiene .NET con respecto a otros. Digamos que el factor de escoger, por ejemplo, muchos dirán, no, pero a mí me gusta más desarrollar en Java, o a mí me gusta más PHP, y puede que sean muy buenos lenguajes, y de hecho lo son. Pero hay escenarios en los cuales nosotros necesitamos cosas particulares y ahí es donde solamente vamos a tener .NET. Yo no conozco mucho de PHP, pero bueno, si ustedes encuentran algo que tenga PHP que no tenga .NET, me lo comentan vía redes sociales, charlamos y miramos a ver si es que en .NET existe algo y yo no se los nombre aquí. La primera ventaja es una interoperabilidad con el código existente. .NET tiene la ventaja de interactuar con código existente, inclusive anterior a .NET, es decir, código como COM o COM+, pues los que son un poquito más maduros, yo diría más maduros por no decir viejitos, en esto de la programación, saben que esos lenguajes eran lenguajes que eran nativos de Windows y que eran, digamos, son el soporte de esas aplicaciones antiguas de hace ya 10, 12 años y .NET la soporta, ¿cierto? Tiene también la capacidad de interactuar o de soportar herramientas o subaplicaciones o componentes hechos con versiones anteriores de .NET. Nos permite en este segundo cuadro soporte para múltiples lenguajes de programación. Esto es muy interesante. Un equipo de desarrollo donde yo puedo tener 3 personas en C#, otras 2 personas en Visual Basic, una persona en C++, y poder unificar todos esos componentes para que mi aplicación funcione unida. Es una de las grandes ventajas que tenemos en .NET. No debemos únicamente sesgarnos hacia un único lenguaje, porque hay cosas que se hacen en Visual Basic mucho más fácil que en C# y cosas que se hacen en C++ mucho más fácil que en los otros 2 lenguajes, o en Python o en
Ruby o en F Sharp. Entonces, poder conectar diferentes lenguajes de programación es, pensaría yo, la principal ventaja de .NET. Aunque son múltiples lenguajes, en este tercer cuadrito lo explicamos, tiene un único runtime, es decir, un único marco de ejecución común para todos los lenguajes. No importa el lenguaje en el cual desarrollemos, el Common Language Runtime, que es lo que vamos a mirar más adelante, es exactamente el mismo. El CLR es el mismo. Se pueden integrar varios lenguajes, soporta un poquito lo que hablábamos aquí en la parte superior. Tiene una potentísima librería de clases base. Muchas de las cosas que yo deseo hacer ya están hechas en esa librería y es simplemente llamarlas y ponerlas a funcionar a mi gusto. Y tiene un modelo bastante fácil de distribución de aplicaciones. Si ustedes se acuerdan, anteriormente yo debía registrar mi aplicación por allá en la biblioteca de ensamblados de Windows, o debía registrarlas en el registro o moverlas a determinadas carpetas. Actualmente no, simplemente yo me puedo llevar mi archivo ejecutable, mi archivo .exe, y puedo trabajarlo en un equipo siempre y cuando tenga obviamente el runtime de .NET instalado. Entonces son 4 grandes ventajas, que tenemos respecto a la plataforma .NET y que pues pueden generarnos cierta diferencia respecto a otras plataformas, ¿cierto? Todas tienen sus cosas buenas, pero digamos que estas son las que yo identifico y las que en la documentación de Microsoft se identifican como las ventajas que tiene .NET. Sin embargo, aparte de esas ventajas que tenemos ahí, quisiera expandirme o extenderme un poquito más en cuáles son los componentes de dicha plataforma. Esa plataforma se compone de 4 componentes básicos. El primero de ellos, por sus siglas en inglés, CLR, que es el Common Language Runtime, el sistema de tipos común o el Common Time System, el CTS, o el Common Language Specification, CLS. Todos estos 3 componentes, uno dentro del otro, el runtime se compone de los otros 2, están en la base de la plataforma, son lo que sostienen la plataforma. Y sobre esa plataforma se monta la librería de clases base, que la vamos a encontrar como BSL, por las siglas en inglés, que es donde tenemos todas las herramientas de programación para hacer nuestras aplicaciones. Acceso a datos, interfaces gráficas de usuario para el escritorio, herramientas de seguridad, APIs para hacer trabajo remoto, hilos, manejo de archivos, herramientas para desarrollo web, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera es bastante grande. Pueden desarrollar muchas aplicaciones utilizando este BSL. Y lo que no, nos basamos en este BSL y empezamos a desarrollar nuestras aplicaciones. En el siguiente slide vamos a explicar un poquito más qué significa cada una de estas siglas. Es importante conocerlo. Pueden preguntarse ustedes. Yo les diría que sí. Yo les diría que sí porque nos ayuda a entender un poquito mejor cómo funciona la plataforma. Y si nosotros entendemos muy bien la plataforma, seguramente haremos muy buenas aplicaciones. Aquí vamos a explicar un poco más. Me disculpan si voy un poquito rápido, yo quisiera llegar a la acción. Entonces vamos a ver estos conceptos. El CLR es el componente de la plataforma más importante. Yo me atrevería a decir lo que es, sin CLR no hay .NET. Digámoslo en esos términos. Es el que se encarga de la compilación de un lenguaje intermedio, Intermediate Language. Algunos lo llaman Interpreted Language, pero la literatura más exacta dice lenguaje intermedio, Intermediate Language, a código nativo. Es el que se encarga de la ejecución de la aplicación en todos los aspectos. Es el que se encarga de controlar el uso de la memoria, la seguridad, el acceso a los dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, la base de .NET. Haciendo un poquito, digamos, de similitud, las comparaciones no siempre son buenas, pero en este caso nos da. Uno podría pensar, no se vayan a confundir, por favor, que este CLR
tiene que ver mucho o es muy similar, no es exactamente lo mismo, pero tiene cierta similitud a la máquina virtual de Java, ¿sí? Que es la que controla todas esas operaciones, la recolección de basura, el manejo de excepciones, las normas de seguridad de acceso al código, etcétera. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo, no es que sea una copia de la máquina virtual de Java. Al principio yo recuerdo cuando estábamos en .NET 1, conceptuábamos en mi universidad sobre eso. Allá son muy Java. Yo hice parte de un equipo que no fue tan Java. Al principio sí, porque no había más, pero posteriormente nos enamoramos de .NET, muchos de mis compañeros, y peleábamos sobre eso, ¿no? No es que sea lo mismo, pero sí se parece. El Common Time System es la especificación de los tipos de datos y estructuras que son soportadas por el runtime y que se comparten en todos los lenguajes. Es decir, es una especificación en la que nos dice: estas son las cosas comunes de todos los lenguajes, ¿sí? Esto es lo que se soporta de cada lenguaje en el runtime. Lo que no se soporte no es administrado por el runtime y pasa derecho a ejecución del sistema operativo. Tiende a confundirse un poquitico con el CLS. La diferencia radica en que en el primero, en el CLS, es la especificación formal de lo que debe tener un lenguaje para ser compatible con el .NET, con la plataforma .NET. Listo, más adelante veremos cuáles de estos, que los tipos de datos enteros, dobles, flotantes, booleanos, string, objects, tienen que ver con el CTS. Este CLS es el que me dice a mí, si yo quiero desarrollar un lenguaje que se llame, no sé, se me ocurre a mí B Sharp, entonces puedo utilizarlo si cumplo estas normas, si cumplo estas reglas. Mi lenguaje es soportado por .NET, por lo tanto puede correr en el CLR, por lo tanto puede comunicarse con C Sharp, con Visual Basic, con J etc. ¿Cómo funciona o cuál es el proceso de ejecución de una aplicación hecha en .NET? Entonces nosotros tenemos nuestro código en diferentes lenguajes. Ahí tenemos solamente 5, pero pueden ser muchísimos más lenguajes en .NET. Cada lenguaje tiene su compilador. Ese compilador lo que se encarga es de generarme de ese código que yo tengo ahí a un código intermedio o un código pseudo ensamblador, un código, algunos lo llamábamos curiosamente ensamblador orientado a objetos. Es un código muy parecido al ensamblador, pueden investigar de esto mucho más en internet, pero es un código que, sin importar el lenguaje que yo genere, se me genera el mismo código de intermedio. Y el CLR se encarga, a través de un componente que se llama el jitter, que es parte del CLR, de tomar esos DLLs o esos .exe y convertirlos a códigos de máquina para que la máquina lo ejecute en el lenguaje o con las instrucciones que la máquina entiende. Y aquí está la magia. Un mismo runtime para todas las aplicaciones, pero obviamente cada lenguaje desarrolla su propio código, cada lenguaje tiene su compilador, generamos un mismo código intermedio y el runtime en cada sistema operativo se encarga de leer ese código intermedio y convertirlo a lo que la máquina entiende. Esa es la magia. Si usted se va para Linux, pues Linux lo que hace es, con el CLR para Linux, coger ese código y generarme algo entendido por Linux. Si se va para Windows, pues exactamente lo mismo. Si se va para Mac, pasa lo mismo. ¿Listo? Entonces, esta es la magia, digamos, de .NET. Escribo mi código, lo compilo con mi compilador, genero mi código intermedio, mi lenguaje intermedio, y ese código intermedio es interpretado por la máquina o por el runtime para que sea entendido como código de máquina por parte del jitter. Ustedes dirán, pero eso es lo mismo que hace Java. Pues sí, hay que ser sincero, es lo mismo que hace Java. La diferencia es que Java pues solamente lo hace con su lenguaje Java. El CLR lo hace con cualquier lenguaje que sea compatible con .NET. ¿Listo? Esa es una de las diferencias que tendremos.
Listo, vamos a detenernos aquí. Voy a detener el video simplemente para que no se me vaya a cerrar y pierda todo el trabajo, y ya continuamos en unos minutos.